En la infancia los diagnósticos se escriben con lápiz. La patologización de las diferencias en la clínica y la educación. Este libro está atravesado por los encuentros azarosos, pero no casuales, que me han llevado en los últimos años a encontrarme con otros profesionales de distintos países que nos venimos preguntando cuestiones similares. Rosa Núñez, pedagoga de Portugal, María Aparecida Afonso Moisés, pediatra, Cecilia Collares, pedagoga, Joan Vanderlei Geraldi, lingüista, Carla Bianca Angelucci, psicoanalista, todos ellos brasileños, y Marila Terzaghi, neuropediatra, y yo, Gisela Untoiglich, desde Argentina, construimos un colectivo junto a muchos otros profesionales de la salud, la educación y las ciencias sociales que comenzamos a cuestionar ciertos saberes dados, cada uno con su modalidad y su historia, pero con una ética común. La propuesta de establecer coordenadas que permitan construir un mundo en el cual haya lugar para todos y cada uno desde su diversidad, sin necesidad de homogeneidades aplastantes. Aportar a un tejido común que posibilita pensar al sujeto en un entramado político, social, histórico, familiar, para comprender cuáles son las problemáticas actuales y a su vez entrelazar caminos posibles que solo surgirán del trabajo conjunto. Así como pensamos que los problemas singulares no tienen como única causa la individualidad, tampoco consideramos que las soluciones se darán por particularidades. Serán las construcciones colectivas que podrán generarse algunas respuestas novedosas. Recorreré brevemente algunos de los contenidos de este libro. Junto con la doctora María Aparecida Afonso Moisés y Cecilia Collares, planteamos que la maquinaria medicalizadora y patologizadora en la infancia opera trasladando hacia el campo médico problemas inherentes a la vida, es decir, que cuestiones de orden colectivo, social y político se abordan como problemas individuales, atribuyendo su causación mayoritariamente a determinaciones biológicas, aunque las mismas no hayan sido comprobadas. Cuando problemas que están por fuera del área de la medicina son definidos en términos de trastornos y abordados como problemas médicos, estamos ante un proceso de medicalización de la vida. Observamos con preocupación cómo este fenómeno se ha elevado exponencialmente en la infancia, con un consecuente aumento de consumo de psicofármacos en niños. Nos encontramos con un común denominador: niños y niñas que fracasan en sus posibilidades de adquisición de aprendizaje sistematizados en la institución escolar y que son visualizados como enfermos y medicados. Centrar el problema en el niño oculta las dificultades que podrían estar existiendo, por ejemplo, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, la estructura de la escuela o las condiciones sociopolíticas. Es en ese escenario donde aparecen los supuestos trastornos de aprendizaje y o conducta, donde se ubica el foco en el individuo que debería aprender y no aprende, que debería comportarse y por el contrario incomoda, en lugar de cuestionarse si existe alguna relación entre el aumento de niños con supuestos trastornos y la inadecuación de un sistema escolar que intenta educar con modelos y referencias del siglo XIX a niños del siglo XXI. La expansión de las áreas de incumbencia de la medicina se encuentra fomentada por una industria creciente y poderosa que ha dado lugar al proceso de medicamentalización de la vida. Entendemos que los problemas de aprendizaje y comportamiento, cuya prevalencia crece cada vez más, deben ser comprendidos como producto de una sociedad que propicia modos de vivir cada vez más competitivos, productivistas y direccionados hacia el consumo. Consideramos fundamental comprender los vínculos individuo-sociedad desde una perspectiva de interrelaciones complejas. Vanderlei Geraldi considera que estas cuestiones están sostenidas por ciertas promesas y mitos de la ciencia moderna, que nos hacen creer que las verdades del presente son eternas.
Aceptar que nuestros conocimientos no dan cuenta de todo, que hay misterios insondables para la capacidad que disponemos en tanto hombres, es aceptar la contingencia y el acontecimiento. El mito de que podemos expresar todo y por lo tanto compartirlo es la recuperación de un supuesto estado existente antes de Babel. El mito de Babel nos hace suponer que todos se expresaban antes en una misma lengua. Reunidos en la construcción de la torre para llegar al cielo y a los dioses, los hombres fueron castigados por su orgullo precisamente con la diferencia de idiomas. En un solo golpe, el mito introduce dos consecuencias: la suposición de una unidad perdida que el lenguaje de la ciencia se esfuerza por recuperar y la interpretación de que la diferencia es un castigo. Lamentablemente, subraya Geraldi, este mito bíblico funda nuestras concepciones acerca de la diversidad. Más adelante en el libro nos introducimos en la clínica, proponiendo que así como los niños comienzan trazando sus primeras letras con lápices, los profesionales que se ocupan de la salud mental de los más pequeños también tendrían que utilizar un lápiz para escribir esas primeras hipótesis diagnósticas, que por un lado son absolutamente necesarias y forman parte del proceso de cura, pero que no deberían constituirse nunca en una marca indeleble en la vida de un sujeto. Los diagnósticos tendrían que funcionar como brújulas orientadoras para los profesionales, siempre tomando en cuenta que se construyen en un devenir que va modificándose. Considero el espacio clínico como un lugar donde habitan los gerundios, jugando, esperando, provocando, inventando. Se tratará entonces de construir verdades parciales escritas en lápiz que abran a nuevas reescrituras y que ayuden a crear diversas estrategias para esa situación que siempre estará en revisión. Un tema que nos preocupa especialmente es la utilización de los diagnósticos como coartada en la clínica con niños. Observamos un incremento de derivaciones realizadas por la institución escolar, de niños que no se acomodan a lo esperable y rápidamente reciben diversos diagnósticos, como trastorno por déficit de atención con hiperactividad o trastorno oposicionista desafiante, y en menor cantidad de casos como trastorno generalizado del desarrollo o bipolares. Niños que en realidad están siendo sometidos a situaciones de abuso y o violencias, generalmente intrafamiliar, que no son detectadas por los profesionales. Cuando se realizan diagnósticos tomando en cuenta únicamente los comportamientos manifiestos del niño, sin profundizar en las diversas causas que conllevan a que un niño manifieste su malestar a través de esas conductas, entonces se corre el riesgo de transformar la clínica en una serie de procedimientos burocráticos que dejan a salvo a quienes los ejecutan, pero que no abordan los problemas subyacentes que ocasionan dicho sufrimiento. A continuación, la doctora María Aparecida Afonso Moisés, pediatra, y la doctora Cecilia Collares, pedagoga, deconstruyen las supuestas evidencias científicas acerca de la dislexia y el TDAH. Proponen que la medicalización de la vida de los niños y los adolescentes se articula con la medicalización de la educación en la invención de las enfermedades del no aprender. La medicina afirma que los problemas del sistema educativo serían el resultado de las enfermedades que ella, la medicina misma, sería capaz de resolver. Crea, por lo tanto, la demanda de sus servicios, ampliando la medicalización. Todas las hipótesis revisadas deben ser entendidas en el contexto de la tendencia constante de la sociedad a discriminar, para erradicar el peligro de los comportamientos diferentes, de los socialmente establecidos como normales. La forma en que fueron tratados los comportamientos desviados en toda la historia del hombre es un eje central para comprender por qué la medicalización resulta tan fácilmente aceptada y difundida, pues responde a los deseos de la propia sociedad. Esta historia habla de una construcción ideológica sin base científica que cambia constantemente de nombre y apariencia sin que se altere nada en su esencia, es decir, la biologización de seres culturales, fechados y situados en la búsqueda de la homogeneidad de la humanidad,
con la rotulación y estigmatización de quienes no se someten. Se elabora una hipótesis sin ninguna evidencia empírica que la sostenga. Luego los científicos pasan a observar la realidad bajo el sesgo de su creencia y en la búsqueda de elementos que confirmen su hipótesis inicial, deforman la realidad. Y esa realidad deformada es a su vez la prueba empírica de la hipótesis, confiriéndole el estatus de ciencia. Transformada en certeza, funciona aún más sobre la realidad, deformándola más y más. Las nuevas observaciones de la realidad, así artificializada, permiten modificaciones en la teoría, con explicaciones cada vez más sofisticadas y atractivas. Se crea una espiral viciada con nuevas máscaras para la misma vieja idea, que en realidad nunca se comprobó. En toda esta historia de discriminación y con el nacimiento de la ciencia moderna, se produce la sustitución de la religión por la ciencia, como una forma de legitimar los criterios de normalidad y anormalidad. Las brujas y los herejes son transformados en locos, delincuentes y enfermos. Y a partir de la segunda mitad del siglo XIX, la medicina, más tarde acompañada por la psicología, se establece como una de las principales fuentes de estos criterios, proporcionando un carácter científico a cuestiones ideológicas. Muchos de estos supuestos descubrimientos no son otra cosa que estrategias de marketing de las compañías farmacéuticas que buscan ahora personas sanas. Los altibajos de la vida cotidiana se han convertido en problemas mentales. Sin duda existen personas con dificultades. Existen infinitos modos de pensar, actuar, reaccionar, sentir, expresar emociones y sentimientos, de comportarse, de aprender, de lidiar con saberes ya establecidos. Todos ellos caracterizan la diversidad entre los seres humanos, lo que nos constituye como sujetos. Lo que discuten la doctora Moisés y la doctora Collares es si uno de los extremos de esa multiplicidad es patognomónico de una enfermedad, más específicamente de una enfermedad neurológica. Luego, Marila Terzaghi, neuropediatra, realiza un recorrido sobre la insoportable ignorancia sobre el autismo y la patologización. Los conocimientos actuales en neurociencias subvierten las bases mismas de toda la conceptualización previa de la biología, sirviendo para cuestionar determinismos lineales y modelos maquinales del cuerpo y el cerebro. Sin embargo, terminan siendo objeto de digestión por otras vías metabólicas bajo la acción de cierta enzima ideológica que permite la producción de ideas y prácticas que parecen desmentirlas. Se focaliza en cuestiones ligadas al autismo, ya que resulta significativo el fracaso sistemático en encontrar una condición biológica que pudiera ser explicación suficiente, lo cual, curiosamente, no impide el uso extendido de la afirmación de que el autismo es un trastorno neurobiológico. Desde su primera descripción se ha sostenido un prolongado debate en torno al autismo, que se reedita hasta la actualidad. Se señala la operación ideológica y política que transforma los supuestos datos objetivos de la prevalencia del autismo en la evidencia que luego justifica actos, discursos, dispositivos. Adquiere indudable peso en niños y familias presuntos enfermos o en vías de estarlo, instalando un manto de sospecha que deja poco lugar para la infancia. Más adelante nos ocupamos del trabajo de constitución subjetiva en la clínica con niños graves y sus padres, lo que nos lleva a un primer interrogante. ¿Cuáles serían los efectos en la vida de los niños y sus padres cuando tan tempranamente ciertos signos, que sin duda son alarmantes, se transforman en diagnósticos cerrados, invalidantes e inamovibles? Aquí presento un modo de trabajo vincular con el niño y sus padres que posibilita generar otro tipo de encuentros. A partir del trabajo terapéutico, un niño va apareciendo. Movimientos fundantes, momentos inaugurales. Crear una demanda en un niño que parece no demandar. Abrir las puertas a que un deseo vital comience a circular. Construir las vías de la intersubjetividad entre el hijo y sus padres. Deconstruir los techos
que con frecuencia se le imponen a estos niños y a sus padres, con límites que están más ligados a resistencias y prejuicios de los profesionales que imposibilidades del pequeño. En la actualidad existen fuertes debates acerca de cuáles son los modos de abordaje con estos niños. Una puja supuestamente científica, pero atravesada por múltiples intereses políticos, biopolíticos y fundamentalmente económicos, y un ataque feroz hacia el psicoanálisis. Por otra parte, el psicoanálisis más tradicional parece adormecido o se refugia en sus propias trincheras y parece que no pudiera dar respuesta a los malestares de la época. Sin embargo, si nos planteamos el desafío de apuntar hacia un psicoanálisis cuestionador, que pueda construir en los bordes, que camine por las fronteras, que escuche la singularidad teniendo en cuenta el contexto sociohistórico, que parta de lo existente y construya lo que nunca estuvo, ese modo de abordaje desde el psicoanálisis seguramente tendrá mucho que aportar en el trabajo con estos niños y sus familias. Para finalizar, se aborda la cuestión de las inclusiones y las exclusiones, planteando cómo alojar las complejidades de la infancia que se dan a ver en la institución escolar sin patologizar las diferencias. Con respecto a los niños con ciertas dificultades, lo que observamos en la mayoría de las instituciones es la tolerancia de las diferencias, en tanto y en cuanto no obstaculicen el camino del aprendizaje de la supuesta mayoría normal. Por otra parte, estas diferencias suelen estar planteadas desde un determinismo biológico que le otorga identidad de enfermo al diferente. Por lo tanto, el señalado como deficiente será objeto de todos los paliativos que podamos proveerle para intentar normalizarlo lo máximo que se pueda. Así se realiza una reducción radical del otro a un otro más próximo, en donde la amenaza de las diferencias se estandariza y clasifica, intentando su anulación. Será imprescindible entonces pensar las diferencias sin que se transformen en desigualdades naturalizadas. La escuela para la diversidad implica que la institución es la que tendrá que construir las estrategias para incluir a todos y cada uno de sus alumnos para que todos se beneficien de las mismas. Continuando con la temática, Carla Bianca Angelucci reflexiona sobre la experiencia escolar para pensar tanto en la ejemplar condición de indignidad a la que son sometidas grandes parcelas de nuestra población, como para proponer directrices que retomen la centralidad de lo humano en nuestro proyecto de sociedad. La afirmación de la diversidad humana, expresada desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es el punto de partida para el reconocimiento de la condición de humanidad de una gran parte de las personas que a lo largo de la historia fueron vistas como aberraciones, monstruosidades o como mínimo como curiosidades científicas con carácter de excepción que confirman la regla de la normalidad. Aquí se propone que el juicio de valor negativo que recae sobre las personas con diferencias significativas sea comprendido como parte del proceso del preconcepto, en el que la descalificación del otro sirve como un indicador importante de lo que nos aterra en nosotros mismos y sobre todo nos guía respecto de la fuerza con la que persiste la visión de que existen personas para quienes fueron creados los derechos y aquellas que, cuando gozan de derechos, lo hacen bajo concesión. No estamos poniendo en duda la existencia de personas con diferencias significativas. Lo que está en juego aquí es la instauración de un espacio social destinado a los niños que termina por reconfigurar la idea de infancia, que presenta criterios de selección de sus usuarios relacionados con el mantenimiento de ciertas jerarquías. Cuando en el texto se utiliza la expresión educación conjunta para todos y todas, se enfatiza un proyecto político educacional más amplio y más radical que aquel que viene siendo comprendido como educación inclusiva. Se trata de un compromiso colectivo con el cambio de un modo de pensar y de actuar que busca garantizar el irrestricto derecho a la educación. Con esto no se está defendiendo la propuesta de una educación igual para todos. Por el contrario, es absolutamente necesario discutir en conjunto
sobre qué condiciones deben ser ofrecidas a fin de garantizar el derecho a la educación para todo ser humano, tomado como necesariamente plural. Desde Portugal, Rosa Núñez, educadora, también nos alerta sobre el retorno y la intensificación de una visión biologicista y geneticista de la educación, que hace eludir la dificultad de responder educativamente a las exigencias de una escuela democrática y que naturaliza e invisibiliza fenómenos de exclusión. Se observa que en vez de poner en tela de juicio la lógica que conduce a esto, es más cómodo imputar la responsabilidad a anomalías genéticas susceptibles de un tratamiento medicamentoso. La patologización de la educación se afirma en un cuadro de transformación artificial de problemas devenidos de la dificultad de la escuela para lidiar con una población a la cual no considera munida de los prerequisitos que el funcionamiento del sistema exige, transmutándolos en problemas del ámbito médico. Con esto se esconden los grandes problemas políticos, sociales, afectivos y culturales que afligen la vida de las personas. Mientras tanto, la escuela permanece intocada en su formato de aparato privilegiado para la reproducción social. El modelo diagnóstico-tratamiento aplicado a la educación no es inocente en cuanto al efecto de etiquetamiento que se infiltra en la piel con tanta más pregnancia cuanto más precozmente se configura en ejercicio predictivo. Una medicina preventiva que permita tener a su cargo de manera precoz y aplicada a los niños que manifiestan un sufrimiento psíquico no puede ser jamás confundida con una medicina predictiva que aprisiona paradójicamente a estos niños en un destino que para la mayoría de ellos no habría sido el suyo si no se hubiesen sido evaluados. El peligro es, en efecto, el de producir una profecía autocumplida, es decir, de hacer que suceda aquello que se predice en la forma que fue predicho. Los invito a sumergirse en estos planteos para construir juntos respuestas posibles, tanto desde la clínica como desde la educación. Muchas gracias. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder seguir, e é preciso a chuva para florir. Sinto que seguir a vida seja simplesmente conhecer a marcha e ir tocando em frente. O velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder seguir, e é preciso a chuva para florir. Sinto que seguir a vida seja simplesmente conhecer a marcha, ir tocando em frente. Cada um de nós compõe a sua própria história, e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder seguir, e é preciso a chuva para florir. Sinto que seguir a vida seja simplesmente conhecer a marcha, ir tocando em frente. Cada um de nós compõe a sua própria história, e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz.